Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a contribuir a que ustedes formen opinión sobre algunas cosas que nos parece que son muy graves, que están pasando en nuestro país y que desde luego merecen nuestra atención y eso pues inspirar alguna idea. Siempre hay algo que no has oído, que no has leído bien o que se te ha pasado. Bueno, pues nosotros aquí estamos desollando la actualidad para que luego no se nos escapen las autorías de las cosas. Hoy vamos a hablar naturalmente de la amnistía, vamos a hablar de las flaquezas o el desangramiento que se está produciendo en el PSOE. Ya saben que han expulsado a Nicolás Redondo Terreros, ya saben que, en fin, que hay ahí un deshojar la margarita, que no están en Moncloa muy seguros de controlar la situación, incluso fíjate tú por dónde. Eso contribuye muy poderosamente a que al varón Pedro Sánchez se le haya hecho bola lo de conseguir la investidura con la amnistía y con un acuerdo para el referéndum. Y no empezamos a no descartar. Primero le dicen a la gente del PSOE, oye, mejor de esto de la amnistía que no habléis. Eso será por algo, digo yo. Pues probablemente porque le quieren dejar el plan B al señorito Sánchez, que el señorito Sánchez pueda aparecer como un hombre de Estado. Mira, yo lo he intentado, pero chico, es que tan lejos no puedo ir, esto no va, y convoco elecciones. Ese podría ser el plan. De todas maneras, tardaremos en verlo, porque tienen que pasar muchas cosas antes. También hablaremos de ese acto del Partido Popular, ese acto que ha quedado en un acto de partido, ¿no? En un acto, digamos, de rebeldía cívica, que era lo que decía Aznar, no otra cosa. En fin, les presento ya a nuestros invitados y entramos en harina, claro que sí. Don Percival Manglano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Abogado y hasta hace muy poco diputado del Partido Popular en el Congreso. Así ¿Todo es. bien? Todo bien, todo bien. Me alegro muchísimo. Don Carlos Berbell, atención a la pronunciación. Qué bien lo pronuncias, sí. Claro, es que las ellas son sonoras. Director de Confilegal. Muy buenas noches, hacía tiempo que no le veía. Sí. Bueno, ya sabes que tú cuando dices ven lo dejo todo, así que estoy. Don Julián Salcedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Economista, abogado, secretario del Club Liberal Español. Así es. Y por encima de todo eso, como el resto de mis invitados, aquí no podría ser de otra manera, un español de aquellos de tomo y lomo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar porque a lo mejor me equivoco de todas, pero entre lo poco que va a ceder Puigdemont, que si le dan el triunfo de la amnistía va a pedir algo más incluso, la contestación interna en su propio partido, pero sobre todo en las calles, que a esa se le teme mucho en Moncloa, pero mucho, pues oye, parece que no está en su mejor momento la idea de que esto va a ser un paseo militar, que se tuvo en ámbitos de Moncloa, se tuvo. Ahora ya no la tienen. Incluso pues empiezan a decir, tampoco sería tan grave una segunda convocatoria electoral, ya saben, 14 de enero. Eso hace que algunos creamos que por ahí van a ir los tiros, pero bueno, en cualquier caso, vean. Ferraz dicta una ley del silencio. La inquietud empieza a apoderarse de los de Sánchez que llaman a la prudencia, pero lo cierto es que ya hay quienes alertan del coste electoral que pueden tener no solo las movilizaciones del PP, sino también el hecho de buscar una vía para encajar la amnistía que quieren los de Junts. En el PSOE son pocos los que lo rechazan. Creo que de los extremos no van a venir nunca las soluciones, ni de las posiciones extremas. Tienen que venir de las soluciones más ponderadas, más moderadas. Yo creo que ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar cabezonamente. El manchego García Paje no cambia de postura. Lo que no cabía en la Constitución, quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. Y alerta a los suyos sobre ceder a las presiones de Junts. A los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere. Es que desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución. Que todos los acuerdos a los que quieran llegar con los independentistas deben estar dentro de los límites que marca la propia Constitución española. Queda menos de 2 semanas para el inicio de la investidura del popular Núñez Feijóo, que en caso de fracasar daría libre a probar de nuevo suerte al socialista Pedro Sánchez. Pero entre los suyos temen que la no cesión al golpista Puigdemont abra la puerta a una nueva convocatoria a las urnas. ¿Cómo lo veis, Manglano?
Yo, de verdad, todos estos socialistas que se echan las manos a la cabeza diciendo, oh, Pedro Sánchez, qué malo es, qué cosas está haciendo, va a amnistiar a los golpistas y demás, y lo dicen después de haber votado al PSOE. O sea, no lo digo por Paje, lo digo por tantos otros insignes socialistas jubilados por en muchos casos. Felipe González. Por ejemplo, Felipe González, por ejemplo, Belloc, Alfonso Guerra. Y esta semana se publicó también un artículo de Javier Cercas, el escritor, por cierto, yo lo considero un buen escritor, en El País, que me parece muy sintomático, ¿no? Porque explicitaba lo que estoy intentando trasladar. Y es que decía, él de entrada decía, yo voté al PSOE. Y dice, ¿y cómo puede ser que ahora Pedro Sánchez vaya a ajustarse a esa imagen de mentiroso compulsivo que la derecha decía sobre él? No puede ser que vaya a aprobar la amnistía porque ha dicho que no lo iba a hacer. Entonces, no me puedo creer que vaya a traicionar su palabra en el pasado y que ahora vaya a aceptar una amnistía. Entonces, claro, para los que supuestamente somos pues unos fachas que hemos creado esta imagen absolutamente falsa de Pedro Sánchez como un mentiroso compulsivo, pues chico, igual teníamos razón. Y los que tanto os quejáis ahora de Pedro Sánchez después de haberlo votado, pues quizá tendríais que haberlo considerado antes de votarle. Y patalear ahora sirve de bastante poco, lo que hubiese servido de algo es no votarle el 23 de julio. Yo, en todo caso, enganchando también con qué va a pasar a corto o medio plazo, yo creo que los dos escenarios que planteabas es posible, o que Puigdemont rompa la baraja, o que Pedro Sánchez considere que el desgaste va a ser tal, o visto de esta manera, que el beneficio electoral va a ser tal si no acepta los términos de Puigdemont y vamos a unas nuevas elecciones, que puede que en enero volvamos a votar, sí, puede ser. Sí, sí. Por cierto, este artículo de Cercas demuestra que él no sigue muy de cerca la política, porque, oye, le debieron parecer bien los indultos, sí, bueno, la claro, caída del eso delito de sedición, el recorte de malversación de fondos, todo esto le debió parecer bien, tanto como para entregarle el voto al suicida del gobierno Frankenstein con Bildu, el blanqueamiento de los etarras y sus traslados a las cárceles vascas también le debió parecer fantástico. Pues eso... Yo la verdad me quedo con otro artículo del País también esta semana, el de Juan Luis de Brián, porque además le llama grafo a Sánchez y yo creo que eso está bastante bien tirado. Bueno, don Carlos. Yo creo que hay que reconocer una cosa por encima de todo, y es que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es un animal político. Porque cuando salimos de las elecciones municipales y autonómicas, evidentemente esto parecía que iba a ser un paseo militar y al final del camino, pues por muy poco, evidentemente, ¿no? Yo creo sinceramente que las dos posibilidades caben. Yo creo que él no intenta, por encima de todo, no quiere ir a elecciones, porque las elecciones evidentemente pueden ser malas para él. Pero a mí este señor me sorprende y puede sacar otro conejo de la chistera y darle la vuelta, porque es verdad, la malversación modificada, los indultos, todo en una palabra, la secesión, te das cuenta que con este país, al final del camino, el estado de opinión lo crea, lo descrea, lo manipula y al final nos llega a hacer pensar, bueno, que a lo mejor, la mejor solución quizás sería cambiar el nombre de España y llamarla Cataluña. Y entonces acabaríamos con el problema de esto de Cataluña y de los separatistas. A ver, yo el otro día me preguntaban qué puede pasar y yo dije a un amigo mío, te da un teléfono, llama a la bruja Lola, porque a estas alturas nadie sabemos lo que va a ocurrir. Nos podemos encontrar con elecciones o puede ser que sean tan listos Puigdemont y que diga, bueno, y sobre todo después de la maravillosa escena que tuvo con la vicepresidenta del gobierno, me parece un escándalo, allí mismamente en Bruselas, la otra haciéndole morritos y dándole, a mí me parece que es un escándalo y que lo mínimo que se puede pedir para una señora que hace eso es la dimisión. Me parece que es completamente incongruente que un gobierno haga eso con un señor que es un prófugo. Julián Sarcedo. Bueno, yo creo que estamos un poco hartos, todos, la mayoría, de esta doble dialéctica. Cansados, muy cansados, sí. Claro, de Emiliano García Paje, ¿verdad? Dice una cosa y luego en otros ámbitos dice la contraria. Con lo fácil que resultaría que dijera no apoyaré ninguna posición ni la investidura de ningún candidato, en este caso Pedro Sánchez, que defienda llevar en su programa de investidura una amnistía, se llame como se llame. Punto. Votaremos en contra. Ya está, no hay más que decir. Efectivamente, yo le disculpo que haya dicho una cosa y ahora la contraria, pero él ha dicho no iba en el programa del 23J. Bueno, pues por tanto,
él ha votado en conciencia al Partido Socialista porque eso no iba en el programa. Si hubiera ido en el programa, lo lógico es que no hubiera votado al PSOE, ¿no? Sí, y perdona que te interrumpa, es que es interesante lo que digas, porque lo que dice Paje en las declaraciones que acabamos de escuchar literalmente es: si se cambia de posición, los ministros lo tendrán que explicar. Pero eso no es lo que acabas de decir tú. Claro. Es que lo que tendría que decir es: si se cambia de posición, yo no lo apoyo. Pero es muy cuco, no dice eso, dice: no, si se cambia de posición se tendrá que explicar. Pues chicos, se explica y entonces que ya estás satisfecho. Percival, no solo no lo apoyo, no lo apoyo, y a todo mi grupo, el que dependa de él, a lo mejor no depende de nadie, votaremos en contra de ese candidato. Eso no lo dice, ¿no? El otro sencillo, día, ¿no? Alfonso Guerra, perdón por la interrupción, recordó una cosa que es fundamental, y es que para adoptar la decisión de apoyar la amnistía tiene que haber un Congreso que así lo diga. Y la última decisión que se tomó en el Congreso Federal del PSOE fue que no se apoyara, que no había lugar a la amnistía. Por lo tanto, que estamos viendo aquí que realmente el PSOE se ha quedado sin contenido ideológico. El contenido ideológico es lo que dice el presidente del Gobierno, el líder del PSOE. Con lo cual, a mí a veces me he encontrado con la idea de que estamos siendo testigos de la transformación del Partido Socialista de un partido democrático en un partido caudillista, en el cual lo que diga el jefe es lo que vale. Y eso va contra la propia tradición de los 140 años del Partido Socialista, que siempre ha tenido muy gala pues tener voces disonantes. Además lo decía este Felipe González ayer, me parece que era, o antes de ayer, voces disonantes que, claro, a veces los disonantes son como Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que era voz disonante, antes evidentemente de la guerra, y claro, fue al final del camino que sacó al país del agujero. Bueno, una de las cosas que más molesta en Moncloa es que algunas de las voces disonantes, que ya son gente pues amortizada por los electores y por el propio partido, pero inducen a una conclusión que molesta y mucho, que es lleguen a un acuerdo de mínimos con el Partido Popular. Es el caso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue décadas presidente de Extremadura y que lo manifestaba, ahora lo van a ver con enorme claridad. Busquen el apoyo o la abstención del otro gran partido constitucionalista, el Partido Popular. Bueno, bastante lógico, ¿verdad? Lo que pasa es que ya saben que esto le da ictericia al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno haría con esa propuesta, bueno, ya lo ha hecho, cuando se la llevó Feijóo. Y dice, mire, 2 años solo y lleguemos a un acuerdo para 6 pactos básicos entre el Partido Popular y el PP, y el PSOE, y le dijeron lo mismo que con la carpetilla el día del debate electoral. O sea que por ahí no van las cosas. Bien, entonces aquí sí que hay una doble alma del PSOE. Por un lado, los que creen que el partido en bloque está detrás de su líder Pedro Sánchez, en lo que sea, como la fan esta hooligan María Jesús Montero. Vamos a escucharla. Lo único que le podría decir es que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. La dirección del partido se siente respaldada por los militantes y por el conjunto de hombres y mujeres que quieren construir una España de progreso, una España de futuro, una España moderna. Más allá de que haya voces disonantes o voces que opinen lo contrario, es obvio que la Ejecutiva está unánimemente detrás del presidente Sánchez, animándolo, ayudándolo. Bueno, pues las otras voces discordantes incluyen a Felipe González. Felipe González, a la vista de que habían expulsado de una manera como poco dudosa, dice Joaquín Leguina que es una cacicada, que eso no se puede hacer así, que de ningún modo, etcétera. Bien, yo no lo sé, no conozco los estatutos del PSOE, pero en cualquier caso sé que no lo van a revisar. Ahora, Felipe González les daba en el bebe cuando decía, oiga, vamos a ver, yo no eché a Nicolás Redondo padre cuando la UGT me convocó una huelga general, que aquello sí que era gordo, gordo, gordo. Vamos a escucharle. Nicolás Redondo padre, le voy a dar una pequeña explicación. Convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión.
que era una cosa seria, no era una opinión. Así son las cosas. Aprovecho para dar la bienvenida a don Miguel Ángel Ferrero. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Abogado y hombre que dedicó unos cuantos años de su vida a la política con las siglas del PSOE. Partido Socialista. ¿Qué te ha parecido la expulsión de Nicolás Redondo y qué te parece, si eso se ajusta, si empieza a asustar el número de críticos en Moncloa, el número de gente que sale y dice yo no estoy de acuerdo? No con mi opinión. Sí, pero para mí no es ninguna sorpresa. Esta dinámica no es novedosa. Recordemos que el Partido Socialista ya se rompió no hace demasiado tiempo y Pedro Sánchez salió de allí en aquellas imágenes que fueron, en fin, un poco difíciles de entender, que salió llorando de Ferraz y se cogió el Peugeot. En ese momento el Partido Socialista estaba absolutamente roto, totalmente roto. En ese momento además no existía una dirección y en ese momento además no existía capacidad para gobernar España. Eso ahora no se da. Aún en esas condiciones, Pedro Sánchez ganó unas primarias. Aún en esas condiciones. En estas condiciones actuales, con un gobierno en ciernes, gobernando el país, teniendo el control de los medios, teniendo el control del poder, teniendo el control absoluto del Partido Socialista, estas cosas que están pasando serán arañazos para Moncloa. De hecho, hoy el presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación sobre todo esto. Ninguna. Y ayer tampoco. Ninguna explicación de todo esto que ha sucedido. Por lo tanto, yo no advierto que haya ningún cambio en lo que va a pasar. Sí que se van a quedar las heridas ahí. Y sí que es posible que dentro de 4 años el Partido Socialista, la quiebra sea aún mayor. Pero en la actualidad, con el poder, yo esa desunión no la veo. Sí que veo a la vieja guardia, que no tiene ningún cargo político. Sí que veo a algunas personas en el Comité Federal que me gustaría realmente saber quiénes son. Me dicen que existen personas en el Comité Federal que van a decir que no están de acuerdo con esto. A mí me gustaría verlo, si eso va a pasar o no. Digo una sola, digo una, no digo el Comité Federal entero. Que eso vaya a suceder así, me cuesta creerlo. Y además yo, fíjate, Xavier, el Partido Socialista cambió los estatutos con la llegada de Pedro Sánchez. La vida interna del Partido Socialista dista mucho de la democracia. Dentro del Partido Socialista hay un órgano, como todos los partidos, que es el órgano de control, como tiene cualquier organización, como tiene hasta cualquier sociedad anónima, ¿no? Cualquier órgano tiene un órgano de control para controlar al que está gestionando. Bien. Ese órgano de control tiene que tener capacidad para hacer cosas, porque controlar por controlar no vale para nada. Tienes que tener alguna capacidad jurídica para poder decidir. No existe. No existe, porque Pedro Sánchez dijo que no podía tener la capacidad de quitar al secretario general, la capacidad de decir algo del comité, bueno, decir sí, pero capacidad de que dejara de estar en su puesto, la capacidad de una moción de censura. Había sido elegido por las bases, ¿no? Evidentemente, claro, el Comité Federal no puede quitar a alguien que es elegido por las bases, es eso. Entre yo y las bases, nadie. El caudillismo, entonces. Claro. Ese es el motivo por el que muchos empezamos a decir entonces que el PSOE se había convertido en una máquina autocrática de poder. El poder por el poder. Que es lo que soy. Es lo que soy. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida y continuamos. Por apoyar lo dicho por don Miguel Ángel, parece que a veces muy convencido, recuperado ya del COVID, ayer aparecía Sánchez ante los empresarios, por cierto, a los que hacía muchos años que no veía, porque al que manda
pues lo tenía como castigado cara a la pared. Bueno, y dijo ahí cosas, pues algunas de ellas irrelevantes, otras no. Dice que va a defender con cuerpo y alma su investidura. Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos. Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también a hablar con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo. Yo estoy convencido de otra tesis. No es la vieja guardia, decía Miguel Ángel antes, la que pueda hacer que Moncloa se cambie de... No. Eso es cierto. Es un coadyuvante más. De la mismo modo que la salud del tal Puigdemont, la salud, ya me entienden, pues es un elemento más. Pero sobre todo hay un elemento que eso cambia las tornas. Si en Barcelona, pongamos por caso, salen a la calle 300.000 personas, si en Madrid, cuando sean convocados en una manifestación abierta, pues es un éxito lo que sale a la calle diciéndole a Sánchez, no por ese camino, con mi voto no das tú la amnistía ni el referéndum. Eso en Moncloa sí que es un elemento perturbador que a la vista está. Ellos son los que están dejando la puerta entornada, a ver si hay que volver al plan B. Y eso sí que, es más, no se esconden, lo vemos en sus declarativos. ¿Por qué se les prohíbe a partir de ayer, creo que fue, o de anteayer, se les prohíbe hacer cualquier tipo de comentarios sobre la amnistía a los ministros del Gobierno? Pues lógicamente porque no quieren que nadie luego la use en contra de si hay que bajarse del tranvía en marcha. Don Julián, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, por supuesto, y me vas a permitir un segundo que haga una referencia a las declaraciones de Rodríguez Ibarra porque carecen de lógica. Lo que acaba de decir, de que se abstengan en la investidura. No se puede premiar con la abstención a un candidato a la investidura que ha tolerado que la vicepresidenta segunda haya ido a Waterloo o al Parlamento a negociar o incluso solamente a hablar en un sitio pues, público y como es el Parlamento Europeo con un prófugo de la justicia, y tampoco se puede premiar con la abstención a un candidato que no se haya manifestado clara y abiertamente en contra de cualquier tipo de amnistía y de borrado de los delitos que se cometieron, ¿no? Mientras no se den esas circunstancias, no se le puede apoyar. Otra cosa es otro PSOE, con otro candidato. Bien. Carlos. No, a mí me parece que estamos perdiendo también una cosa que es fundamental. Estamos hablando de que puede formar gobierno, que sí puede formar gobierno, pero es que los del PP tienen todo el Senado. O sea, cualquier tipo de acción de gobierno que este gobierno pueda hacer, se la van a frenar en el Senado. Vamos a tener 1 año, 2 años hasta que las leyes vuelvan otra vez a la Cámara Baja para que se aprueben definitivamente, va a tardar la intemerata. Por lo tanto, lo que tenemos es el gobierno que salga, si sale el gobierno del PSOE con estas circunstancias, va a ser un gobierno con el freno de mano, lo cual va a ser fatal para nuestro país, que necesita evidentemente un impulso, porque los que hacen, al final y al cabo, los que hacen aquí trabajo y dan empleo son los empresarios. La economía tiene que funcionar, es evidente. Pues pásate al bando de los que creemos que el 14 de enero va a haber que estar aquí y va a haber que meter una cosita en la urna. Es lógico. Decía Pedro Sánchez en estas declaraciones que se dedicará en cuerpo y alma una vez fracase la investidura de Feijóo. Yo le contradiría en eso porque ya lo está haciendo. Y tomo un ejemplo muy concreto. Lo de los pinganillos en el Congreso. Esto de que se vaya a poder hablar ya a partir de la semana que viene. El martes. En aranés, en bable... Bueno, no, el bable no sé si está incluido. No, solo en gallego, vasco y catalán. Bueno, gallego y vasco y catalán. Pero voy a ir al fondo de la cuestión porque es que es muy grave. Y además somos todos juristas y aquí en esta mesa y seguro que estamos de acuerdo. Eso lo pongo encima de la mesa como que ya está trabajando su investidura ahora porque es evidente que esto es un gesto de cara a sus apoyos para su propia investidura. Pero como es incapaz de hacer algo con respeto al Estado de Derecho, lo que está haciendo es un atropello total. Porque esto, respetando el derecho, significaría que se proponga un cambio del reglamento, que es lo que se ha hecho, se tenga que aprobar, es decir, se tenga que votar, se tenga que publicar y a partir de entonces entre en vigor.
¿Y qué está haciendo la presidenta del Congreso? Está absolutamente obviando el procedimiento legal y está diciendo que a partir de la semana que viene ya se puede hablar en catalán, en gallego y en vasco en el Congreso. Oiga, que eso es absolutamente ilegal, porque no están respetando el procedimiento legal para hacer un cambio del reglamento. El reglamento te establece en qué idioma se puede hablar en el Congreso. Tú has dicho que quieres cambiar el reglamento, bueno, si hay una mayoría para hacerlo se podrá hacer, pero a fecha de hoy no puedes. Pero como lo que lo que prima ahora es el interés político y la mayoría que le vaya a dar a Pedro Sánchez del gobierno, le da exactamente igual el procedimiento y ala. En el caso de Francina Armengol se trata de pagar el apoyo recibido para que ella sea presidenta del Congreso. No hay más. Ella lo que destaca es en proteger a las menores tuteladas en Baleares. Bueno. Eso sí que lo aborda. Y lo de si hay que saltar por encima de un reglamento, ¿qué más da? Si tengo mayoría en la mesa. Pero un reglamento es ley, ¿eh? Es ley. Es que es ley. Y se está saltando la ley. Pero vamos a ver. Ya, claro, es que a un abogado normalice que saltarse la ley, bueno, pues tampoco es para tanto, pues chico, me cuesta. Luego, si tenemos un rato, abriremos una ronda sobre por qué se ha ido del Congreso Meritxell Batet, pero bueno, solo si tenemos un rato, que es muy interesante. Antes que eso, bueno, estamos muy decantados. Algunos creemos que va a haber elecciones repetidas el 14 de enero, otros que no, que se pueden salvar, que ya veremos. Pues bueno, vamos a ver si conseguimos convencer. Yo creo que a Miguel Ángel le podemos convencer si le hacemos una pregunta de jurista. Como hay bastante jurista aquí en la mesa, bueno, os pongo en situación. Resulta que los periodistas que son perversos, como es su obligación, le preguntan el otro día a Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del Gobierno con Sánchez, que presumía de ser catedrática de Derecho Constitucional y alguien le recortó las alas y quedó en profesora de Constitucional. Bueno, pues dice una cosa que es completamente inaceptable. Yo lo siento por sus alumnos, que a algunos les invalidarán el título. No me extrañaría. Le preguntan, usted declaró que la amnistía era inconstitucional. ¿Sigue pensando lo mismo ahora? Y la contestación de la señora Calvo, vamos a oírla y luego la comentamos. En la Constitución está el derecho de gracia. El derecho de gracia, que es el que tiene que articular en cada momento de la política al gobierno que corresponda y a las Cortes Generales cuando corresponda. Esa es nuestra situación constitucional. Somos el único partido, me refiero de envergadura nacional, que se mantiene siempre dentro de la Constitución y en los propósitos que la Constitución tiene. Pues yo solo puedo decir que usted puede ser dos cosas. Las dos empiezan por T, o tramposa o tonta. Elija usted misma dónde quiere colocarse, porque, vamos a ver, las medidas de gracia exigen un pequeño requisito, profesora de Constitucional, pequeñísimo en el mundo del derecho. Y yo no soy abogado, pero creo que solo se puede aplicar la medida de gracia si uno ha sido condenado, ¿verdad? Ese es el caso de Puigdemont, el prófugo. Es el caso de los otros 3.000 a los que alguien pretende amnistiar. No, le están preguntando por una cosa y usted lo que está contestando es manzanas traigo. Vamos a ver, ¿en qué estamos? Julián. Bueno, la cuestión a analizar es previa, yo creo, ¿verdad? Y es, vamos a ver, los actos que cometieron los de las manifestaciones, la declaración unilateral de independencia que tuvo lugar el 1 de octubre, ¿eran constitutivos de delito o no? Lo eran, no cabe ninguna duda. Conforme el ordenamiento jurídico español, eran constitutivos de delito. Luego, por tanto, si se cometió un delito, se puede tener una medida de gracia, que es concederles el indulto, ¿de acuerdo? El indulto que requeriría, además, el arrepentimiento, y sobre todo el arrepentimiento y la declaración de no volver a cometerlo, ¿verdad? Porque de lo contrario no sirve para nada el indulto. Pero es que la amnistía va mucho más allá, y es que al borrar el delito, lo que determina, en este caso, es que aquel acto que cometieron no era constitutivo de delito, porque borran el delito, no existió, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Todos estamos seguros, los que estamos aquí, juristas o no, sabemos que las actuaciones que realizaron fueron delictivas, constitutivas de delito.
¿Cómo calificamos el delito? Yo de rebelión, ¿vale? El Supremo ya sabemos que, pensando en la ensoñación, lo calificó solo de sedición, ¿verdad? Luego, si el delito existió, no cabe la amnistía. La amnistía está prevista para otros temas, cuando, por ejemplo, la amnistía del 77, cuando determinadas actitudes, delitos de expresión, delitos de opinión, delitos de manifestación, no estaban permitidos por el ordenamiento jurídico porque estábamos en una dictadura. Desde el año 78 no vivimos en dictadura, vivimos en democracia. Miguel Ángel. Bueno, es un error, pero lo que dice Carmen Calvo yo creo que es más porque no sabe cómo buscar una fundamentación. Se apunta a la tesis T2. Sí, no la T1. bueno, sí, pero porque no sabe cómo justificarlo. No digo que no sepa, que no tenga conocimientos, que eso no lo desconozco, pero que no sabe cómo justificar lo injustificable. Es que esto es absolutamente injustificable y solamente lo puede justificar Carmen Calvo y Cándido Conde Pumpido, que lo va a hacer. Pero fíjate, yo me gustaría hablar de este tema, pero antes me gustaría hacerte, con esto mismo que estamos hablando, un pequeño paréntesis. Yo dije en un programa de aquí que lo iba a justificar, que Cándido Conde Pumpido lo iba a terminar justificando. Iba a ser constitucional porque como tenemos un órgano político, que no es un tribunal, es un órgano político, además es así, pues difícilmente puede adoptar soluciones que sean jurídicamente correctas muchas veces, porque se deben a quien les ha nombrado. Bien, en este punto puede decir que es constitucional, pero puede hacer otra cosa, que no nos hemos dado cuenta, o yo no había caído en ella. Oye, se puede dejar una resolución en el cajón para dentro de 20 o 30 años, ¿no? O cuando estén ya nuestros nietos o nuestros bisnietos en la cosa esta y nosotros nos hayamos ido. No es la primera vez que sucede en el Tribunal Constitucional. Sí que desprestigia mucho al Tribunal Constitucional y hacia sus magistrados, evidentemente. Pero, en fin, es una decisión que se ha tomado en otra serie de ocasiones. Pero, dicho esto, sobre lo que puede llegar a pasar, que a mí me parece que es también bastante importante, hay un error también que estamos oyendo en todos los medios de comunicación, es que dice, bueno, es que no lo prohíbe expresamente la Constitución. El viejo principio de que no está prohibido, está permitido. Sí, pero eso no vale para los poderes públicos. Ya. Eso no vale para los poderes públicos. Está aplicando eso. ¿Dónde queda el derecho de sujeción? Ya. Es que eso no cabe para los poderes públicos, eso cabe para los ciudadanos, por supuesto. Lo que no me está prohibido, me está permitido. Pero los poderes públicos no. Los poderes públicos solo pueden hacer lo que la ley les dice que haga. Es distinto tratamiento. Y eso no se explica. Es así, el derecho funciona así. Pero es que además va contra... Yo intento dar algunas pinceladas de lo que menos se ha hablado, ¿no? No voy a contar cosas que ya se han dicho, pero por ejemplo, va contra el principio de igualdad, que tampoco se está mencionando. Es que todos los ciudadanos somos iguales, todos tenemos derecho a que se nos trate igual delante de los tribunales. Todos tenemos derecho a que se nos trate de la misma manera. Y eso no va a ser para todos los ciudadanos, solo para unos pocos. Pero es que además... hay un principio que aquí hay que aplicarle al revés, que dice que el que puede lo más puede lo menos. Es un principio básico del derecho. Es que cuando está prohibido lo menos, está prohibido lo más. Es que si está prohibido el indulto, ¿cómo no va a estar prohibida la amnistía? Es el famoso ejemplo de prohibida la entrada de perros. Dice, oiga, pero es que esto es un oso. Dice, pues por eso. Bueno, está mejor explicado de lo que yo lo podría explicar, Xavier. No, te ha faltado una cosa, discúlpame, te ha faltado una cosa. Decir que lo dicho por Carmen Calvo, desde un punto de vista constitucional, es una cafrada. Bueno, ya, vale suave, ¿no? Ya hay un argumento más en la línea de lo que dices de por qué no es constitucional. A ver, que alguien me enseñe en la Constitución española el artículo que dice que el canibalismo está prohibido en España. No aparece. Tal cual no aparece. ¿Por qué? Porque no es la función de una Constitución especificar todo aquello que esté prohibido en España. Hay ciertos comportamientos que no tienen por qué estar específicamente definidos en la Constitución y que, sin embargo, en desarrollos del Código Penal, de otras jurisdicciones, digan lo que está permitido y lo que no está permitido. Pero claro, hacer de la Constitución la obra que defina todo lo que está permitido y lo que no está permitido en España es absolutamente, irreal. Hablo del canibalismo, podríamos hablar de tantos otros ejemplos, yo qué sé, del esclavismo, de lo que sea. No porque la Constitución diga que el esclavismo no está permitido en España, se puede permitir.
Y escuchando también a Carmen Calvo, no me extraña que Pedro Sánchez haya prohibido hablar a sus ministros de la amnistía, porque es que no tienen argumentos. O sea, si esto es el argumento de una doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la universidad, en Córdoba, creo, ¿no? Sí. Y esto es lo mejor que puede hacer, pues claro, Apague y oye, vámonos. callaros todos. O sea, que nadie habla de la amnistía. Me tocas el corazón, porque uno de los elementos que yo no digo porque por no faltarle al respeto a nadie, los que tengo puestas mis esperanzas en que no lleguen a ningún acuerdo con el prófugo, es que han nombrado delegado de las tropas de la Moncloa a Félix Bolaños. Y ahí creo yo que tenemos una ventaja todos, ¿no? Hay alguien que sí defiende argumentos con verdadera pasión, don Julián. Don Julián, no, sí, con pasión. Prefiero defenderlos con el derecho en la mano, ¿verdad? Sí, pero con entusiasmo, por con supuesto. pasión, con sonrisa, me alegra. Claro. Me gusta mucho. Por cierto, yo le he oído a usted y esperaba que estuviera aquí ahora levantando la mano para Sí, la tengo levantada. ¿Qué pasa cuando a uno le presentan un recurso previo de inconstitucionalidad? Claro. Eso lo comentaba en algún sitio el otro día, pero permíteme una cosa que diga, que es muy importante lo que ha dicho Miguel Ángel acerca de y qué ocurriría si el Tribunal Constitucional un recurso presentado lo guarda en un cajón. Ojo, la cuestión previa de inconstitucionalidad no puede guardarla en un cajón, ¿vale? Esa no puede, porque como es previa, no entraría en vigor la ley. Pero fijaros que si llegara a aprobarse, promulgarse y publicarse, por tanto entrada en vigor la ley de amnistía en los términos que sea, y hay un borrador circulando por ahí, no sé si ha llegado a vosotros, no sé si es auténtico. Por 5 sitios diferentes. No sé si es auténtico, pero fijaros que en él se incluye amnistiado el delito de rebelión, o sea que todavía no ha sido juzgado ni condenado a nadie por rebelión, pero al menos el borrador que yo he manejado. Pero fijaros que aprobada, promulgada y entrada en vigor, la ley de amnistía produciría unos efectos irrevocables, es decir, aquel al que se le borra el delito ya no puede volver a ser juzgado por ese. Si además de esa irrevocabilidad de la ley que digamos lo autoriza, nos encontramos con la posible inconstitucionalidad o recurso guardado en un cajón durante años, es que da igual, Miguel Ángel, no hace falta que esté años, con que esté 2 días es suficiente. Porque al haber entrado en vigor la ley, la declaración de inconstitucionalidad no surtiría efectos contrarios al amnistiado. Sí produciría un efecto que sería demoledor. Aquellos que han aprobado esa ley de amnistía declarada inconstitucional con la especial trascendencia que tiene, deberían dimitir inmediata e irrevocablemente. Bueno, por dar un ejemplo que entiendo que es paralelo a lo que acabas de decir, es lo mismo de la ley sí el sí. O sea, en el momento en que entra en vigor ya se benefician todos aquellos que habían sido condenados por agresiones sexuales. Que después se cambie la ley, bueno, pues a partir de la entrada en vigor de esa ley, claro, ya esos ya no se ven beneficiados. Pero la ley del sí es sí, en el día mismo en que entra en vigor, todo aquello que hubiese una condena se ve beneficiado, que es justo lo que acabas de decir. Por cierto, ¿quién ha dimitido por la ley del sí es sí? Pues imagínate. Luego hablaremos, si quiere usted, de la ley del sí es sí, pero en fin, no soy muy... Hay una cosa curiosa sobre los... No, era por ilustrar lo que decía. Los proyectos estos de ley de amnistía que están corriendo, que ahí me llama mucho la atención, porque Cataluña la escribe con NY. Un castellano parlante nunca pondría Catalunya, sino Cataluña, como ponemos el resto, con lo cual uno intuye más o menos cuál es el origen de la historia. Bueno, y en esas llega Aznar. En esas llega Aznar, que por cierto está muy mal físicamente, no sé, yo lo he visto muy como... muy resecado, ¿no? Muy poca cosa. Bueno, y lo que dijo es de enorme sentido común. No aparece en el programa por lo que dijo, si lo que dijo es su obligación como expresidente del gobierno y como líder que ha sido muchos años de uno de los partidos que ha estado en el poder, el Partido Popular, ¿verdad? Vamos a recordar lo que dijo. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consume. En el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho, tiene que plantar cara, con toda la determinación, a un plan que quiera acabar con la Constitución. Nadie, insisto, con sentido de responsabilidad, comprometido con el acuerdo histórico entre españoles,
puede quedarse al margen. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. Bueno, pues perfecto. A mí me duele que lo lea, ¿eh? Pero bueno, oye, mejor. Así es explícito y concreto con las palabras, y sí es igual, si te van a llamar lo que te van a llamar, igual, pero si es que no, hay alguien en el PP que yo creo que les produce un defecto de fábrica. Nunca saben que la izquierda les va a considerar igual, les va a escupir igual, les va a importar nada, no va a tener ningún respeto, no va a considerar sus opiniones. Es el odio cainita. No se enteran. Bueno, es igual, pues dicho lo dicho por Aznar, midiendo las palabras, leyéndolas con esas gafas y tal. Viene la portavoz de insultos del gobierno, Isabel Rodríguez, y ¡bom!, le atiza. Golpista. Vamos con ello. Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección, porque ¿qué sería lo siguiente? ¿La llamada a un alzamiento? Bueno, pues ahí está la manchega, antigua alcaldesa de Puertollano, que yo no sabía que tenía un marido que había sido colocado a pocos meses de convertirse ya en ministra. Había sido nombrado director general de una compañía del IBEX, que es de Castilla-La Mancha, que tiene mucho dinero pedido en ayudas a de la Unión Europea a través del gobierno. Y que, bueno, el marido dice, ¿y qué tendrá contra el marido? Que el marido, antes que eso, había sido panadero. O sea, vamos a ver. Lo digo porque es la vieja máquina del poder. Es casualidad. Vale con Calviño. Es casualidad. Que bueno, Calviño, luego si queréis hablamos de Calviño, pero también con Isabel Rodríguez. La cuestión es que le llaman golpista al señor Aznar por decir, hay energía en la sociedad civil, que se recoja este asunto y que se catapulte a la sociedad civil a expresarse, a decir, oiga, pues como dicen los de Sociedad Civil Catalana, no con mi voto no hagas tú eso. Bueno, pues algo parecido a eso. Le cae la del pulpo, el pobre Aznar, la verdad es que sí, la cosa le ha costado iba a decir un cacho de carne, pero de eso va escaso. Así es que no será un cacho de carne, será un poco de piel, dejémoslo en un poco de piel. Esto ha sido patético, Julián. Sí, bueno, lo primero que yo quiero decir es que defender el Estado de Derecho y la democracia no debería avergonzarnos a ninguno, a nadie, ¿no? Al revés, el que la defiende, los que la defendemos, yo creo que nos honra, ¿verdad? Y hay que recordar que muchos ciudadanos españoles pagaron con la cárcel, con muchos años de cárcel, durante la dictadura, precisamente, que llegara la democracia a nuestro país, ¿no? Por tanto, y esas alusiones a si está llamando a la rebelión, si está llamando a un golpe, pero bueno, pero esto no lo ha dicho el señor Aznar, lo único que ha dicho es: creo que la sociedad civil debe posicionarse y decir basta ya. Ojo, debía haber dicho basta ya cuando se concedieron los indultos y muchas otras cosas que se han sucedido, como muchas leyes que fueron declaradas inconstitucionales, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues, lo que dice la portavoz del Gobierno me parece que está fuera de lugar, ¿no? La descalifica, por supuesto. Ese es otro elemento que yo tengo en cuenta para hacerme la composición del lugar de cómo es de grande la bola que trata de tragar Sánchez en la Moncloa. Y es que, bueno, cuando uno viene les he colado la disolución del delito de sedición, les he colado el recorte de la malversación de fondos y además los indultos, y bueno, uno se cree, encima los he empobrecido más que nadie durante la pandemia, uno se cree que es capaz de, esto no es nada. Bueno, pues esto sí que es algo, y esto es otra cosa. Bueno, a propósito de todo ello, la reflexión es la siguiente. Oiga, así que Aznar, por decir lo que ha dicho, es un peligroso golpista y está casi haciendo una proclama de alzamiento. Pues entonces, estos que van a ver ahora, 115.000 solo este año, los de la Diada, esta semana, el 11 de septiembre, que son 115.000. Estos que salen a las calles a gritar independencia, estos no son golpistas, o son los golpistas amigos del gobierno. Ah, bueno, si son los golpistas amigos, entonces tranquilos. Pero estos,
lo escuchan de fondo, ¿no? Independencia, independencia. Bueno, pues nada, oiga, a ver si nos aclaramos, ¿no? Con lo del concepto de quién es y no golpista, porque si no, al final... El otro día, Xavi, el presidente del Consejo General del Tribunal Supremo me sorprendió con un discurso muy actual, porque citaba a dos profesores de Harvard, Ziblatt y Levinsky, que eran los autores de un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Yo aquí lo recomiendo. Porque te dice que hoy en día las democracias ya no mueren por un golpe de Estado, porque se levantan los militares, sino mueren como están muriendo ahora mismo en España. Yo tengo un amigo, un trabajador, un redactor en Confilegal, que es venezolano, y me dice, nosotros venimos del futuro. Como decía esta, dice, hemos vivido todo esto. Y me han dicho otros abogados venezolanos. Pues están avisando de que estas cosas que están ocurriendo desmantelan la democracia, desactivan la democracia, matan la democracia sin que nos demos cuenta. Entonces, si perdemos además la sensación de que, a ver, cuando tú llamas a otro golpista y utilizas ese tipo de sal gorda, a mí me recuerda mucho lo que pasó en la Guerra Civil. Yo no viví la Guerra Civil, mi familia sí la vivió, y hay una cosa que era el discurso concretamente gordo, el discurso guerra civilista, etcétera, lo que nos llevó al final a una mala situación. Y en estos momentos yo recomiendo encarecidamente que la gente lea ese libro, porque te está indicando claramente, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en otros países, que como los demócratas no nos pongamos a defender justamente la democracia, ya no solamente las leyes, sino aquello que hace que la democracia pueda vivir, que son las normas no escritas, pues esto se nos va a la porra, ¿eh? Sí, y el gran crimen es no ponerse de acuerdo, claro, por confundir problemas menores con problemas mayores. De eso hablaremos después de la publicidad. Y en esas llega el gran acto. El gran acto, pues, ¿qué quieren que les diga? Ha sido una enorme decepción para muchos que por fin creíamos que el Partido Popular está dispuesto a coger el toro por los cuernos y a defender la democracia, algo tan importante como defender la Constitución, lo que reclamaba José María Aznar, más ni menos. Y eso no era exactamente así, no es exactamente así. Lo explicaba Cuca Gamarra, quien, por cierto, pues no ella, sino el actual Partido Popular, con Feijóo al frente, sobre todo que no se le llame a esto manifestación, porque no es una manifestación, es un gran acto. Es un gran acto, bueno, pues es un gran acto, ¿qué más nos da, verdad? Va a ser un gran acto abierto, eso significa... Para los adultos españoles lo que significa. Abierto es que no tiene protagonismo especial, que puede ir cualquier otro partido político, cualquier organización. Y añade, si el tiempo lo permite. Entonces ella está hablando de que es un acto sin techo, no está hablando de que es un acto abierto a todos. Pues si no es un acto abierto a todos, si además se sitúa en la víspera del debate de investidura del candidato Feijóo, y si además se reconoce públicamente, como han hecho en el Partido Popular, esto se convierte en un acto de partido que va a exponer con amplitud lo que en su programa de gobierno va a llevar el candidato Feijóo al día siguiente. Y si acaso va a haber también un adelanto de lo que le parece al Partido Popular este intento de negociar por parte de Sánchez la amnistía con Puigdemont. Pero claro, esto ya es otro asunto, ¿verdad? Vamos a escuchar a Gamarra.
Si el tiempo lo permite, queremos que sea al aire libre, porque es un acto abierto, un acto al que cualquier ciudadano que quiera acudir pueda hacerlo. Un acto en lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles. Y ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de la convocatoria. Y hemos optado porque sea, además, queremos que sea en un espacio abierto para que no solo sea un acto político de partido, sino también un acto al que pueda sumarse cualquier ciudadano que así lo considere. Pero es un acto del Partido Popular en el marco de una investidura. O sea, que generosa en el colorete, la señora Gamarra lo que no explicita es que es un acto abierto a otras organizaciones políticas, del signo que sean, que compiten en elecciones o no. Estoy pensando en Ciudadanos, estoy pensando en otras que no, o que sí. ¿Qué pasa con los que, oiga, qué pasa con los que le han comprometido el apoyo en la investidura a Feijóo? ¿No se les hace una invitación expresa? Coalición Canaria, UPN, Vox, con 32 motivos más. Es un acto abierto si el tiempo lo permite. Esto es vacilar. Esto es vacilar. Cuando alguien se decide a agarrar el toro por los cuernos y dice, y tiene razón Aznar, que este es un gran problema que tiene nuestra democracia y nuestra Constitución, pues déjate de rollos. Aísla el acto que convoques de la moción de investidura. Ponlo una semana después. Hazlo como quieras, con quien quieras. Convoca intelectuales, gente que va por libre, que no tiene por qué tener el armazón de un partido político, el tuyo o cualquier otro. Abre eso. Tú quieres tener 1 millón de personas en la calle, no puedes ir con un formato de estos patéticamente cerrado, desde mi humilde punto de vista. Pero es que no quiere ir con Vox, que es evidente. ¿Cómo? Que no quiere ir con Vox. El Partido Popular no quiere ir con Vox, es evidente. Pues ¿Por qué vas a secundar eso? Vox. Pues que vaya solo, ¿no? Entonces no hemos entendido nada de lo que nos pasa. No Bueno, déjeme, para participar en el debate, a mí ya me ha llegado un email, como miembro del PP que soy, en fin, ¿no? Aquí, ¿para qué negar la evidencia? ¿Qué te indican? Y entonces voy a leer lo que dice la convocatoria. Desde el Partido Popular se ha convocado un acto abierto al conjunto de la sociedad. O sea, esa es la definición se ha convocado una manifestación de la sociedad que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre a las 12 en la Plaza Felipe II en Madrid. El acto servirá para definir las prioridades de nuestro presidente de cara a la investidura, para defender la igualdad entre todos los españoles. O sea, lo primero de las dos cosas que ha dicho usted y que constan en ese correo, lo primero es un acto de explicación del programa electoral del candidato Feijóo. Y luego ya, si acaso, lo otro, ¿no? No estoy seguro de haberlo entendido. No, o sea, lo que dice es un acto abierto al conjunto de la sociedad, o sea, que pueda ir el que quiera. Pero y para, bueno, contenido por supuesto, como es 2 días antes del debate de investidura, yo creo que tiene toda la lógica que el que va a ser candidato a la investidura explique cuál va a ser su proyecto, cuál va a ser su programa y por qué está opuesto a la amnistía. O sea, en fin, como lo ha dicho él abiertamente, Feijóo, en varias ocasiones ya, que él está dispuesto a perder esa investidura porque no esté dispuesto a pagar el precio de la amnistía. Bueno, pues es la explicación. No quiero porfiar con usted. No, es que se pierden las palabras. Si el Partido Popular quiere convocar a los españoles, a la sociedad tal y cual, a no sé qué, uno que lo haga Feijóo, no que lo haga Cuca Gamarra. ¿Somos o no somos? ¿O queremos estar en el burladero hasta que el toro ya esté un poco menos bravo? No, sales de frente y por derecho, que es lo que esperamos todos, que salgan actores de la vida pública, como ha hecho Aznar, de frente y por derecho, sin temer al morlaco. Oye, de frente, oye, ¿qué pasa? Venid, que aquí estamos y hay que defender esto. Y mezclarlo con el debate, las fechas del debate y tal, a mí me parece una torpeza. Pero bueno, cada uno es dueño de sus actos, ¿eh? Hombre, el contexto, vamos, bueno, a ver, por supuesto, toda opinión en este sentido, bueno, y de las que se están vertiendo aquí es respetable, pero yo creo que el contexto es el que es el debate de investidura, que es a su vez un debate sobre la reforma de la Constitución encubierta, porque eso es lo que se está jugando ahora. La amnistía es un debate, es una modificación encubierta de la Constitución, es llamar a la Constitución del 78 y su ejercicio hasta ahora ilegítimo, porque eso es en la práctica lo que se pone una amnistía, decir que el régimen que hemos tenido hasta ahora
no está fundado en derecho y, por lo tanto, los actos frente al procés y a los actos de octubre del 2017 eran ilegítimos y, por lo tanto, no pueden ser juzgados. Y frente a eso hay el candidato del PP, que es el que no quiere pasar por ese aro. En fin, a ver, yo entiendo que se pueda decir que esto tendría que trascender el debate de la investidura, y que pero claro, es que la promesa de la amnistía está hecha en el contexto del debate de investidura y de que Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno. Manglano, el debate de esa investidura sabemos que está perdido. ¿Qué quieres? Los titulares diciendo el PP reúne a 100.000 personas apoyando a Feijóo el día 24. Eso no es. Eso es perder el coste de oportunidad de un gran evento, pues como el que ha convocado Sociedad Civil Catalana para el 8 de octubre, que lo tiene, vamos, meridianamente claro. Con mi voto no a la amnistía y no al referéndum. Convocatoria, esto sí es una sociedad yo creo una cosa, transversal, Xavi, y abierta, a la que por cierto ya ha dicho que irá Isabel Díaz Ayuso, a la que por cierto ya se ha añadido pues Vox y 1000 otros, ¿no? Yo creo que en política ocurre en el lenguaje lo que ocurre muchas veces en la judicatura o en justicia y demás, que los señores juristas a veces se ponen a empezar a hablar y empiezan a decir cosas en vez de decir, convocamos una manifestación para hacer esto. O sea, y empiezas ya a confundir. Que igual... Es decir, no ha habido una reflexión para decir las cosas claras. ¿Y quién lo dice? Yo creo que ese es un problema, que van todos como pollos sin cabeza. Es lo que yo muchas veces veo, que la forma de expresarse no es la adecuada. Esto es un ejemplo. Porque si aquí mi amigo Xavi y nosotros estamos amigos discutiendo con esto, es porque no lo han explicado bien y de forma simple. Bueno, defender... A ver, por decir una cosa. Venga. O sea, el paralelismo con la manifestación de Sociedad Civil Catalana, en fin, tiene sus límites, porque es que el acto que propone el Partido Popular es de un partido que se presenta a la candidatura del presidencia del gobierno. En fin, es que no es lo mismo. Sociedad Civil Catalana no presenta a su presidente a ser el presidente del gobierno de España. Y es evidente que un partido, por definición, es partidista y aquí el Partido Popular lo que quiere es evitar que esto se vea como exclusivamente algo del PP, que no pueda unirse a alguien que no sea del PP, que no haya votado al PP y que sea de otro partido. Pues por eso se dice que es un acto abierto. En fin, yo creo que la interpretación es esa. Yo entiendo que quizá la situación en la que está ahora mismo metido el PP es endiablada, ¿no? Porque está a 2 días de presentarse a la investidura. Entonces, es una situación de dar por cierto, ¿no? Tendría que dar por cierto que no va a salir elegido, ¿no? Y eso, en fin, ya en sí mismo es una barbaridad. No puede hacer eso. Entonces, desde esa perspectiva yo lo entiendo, pero claro, es que el problema es de inicio. Yo en esto nunca lo he entendido muy bien, veréis. Yo cuando se programa la investidura, yo pensé que es que se la habían colado al Partido Popular. Es lo primero que pensé. Mira, ya se la han colado. Porque claro, es el tiempo que necesita otro para pactar lo que necesita pactar, porque no es fácil pactar con Puigdemont, que en fin, que está como está y que pide lo que pide, no es fácil. Digo, yo pensé que lo que iba a pedir en este caso el candidato Feijóo eran 10-15 días, ¿no? Lo que no entendía era lo otro, pero yo pensé que se la habían colocado y es más, se lo dije a mi mujer, digo, vale, mira, ya se la han colocado, le han puesto la fecha, se la han mandado ni se sabe cuándo para esto. Y luego creo, y si no, corrígeme, Percio, que a lo mejor estoy en error, pero yo creo que es una decisión mancomunada, que es una decisión que también se tomó desde el Partido Popular. ¿La fecha del debate? La fecha del debate. No, vamos, yo la información que tengo no. Ya sabemos que esto es prerrogativa de la presidencia del Congreso de los Diputados, sí. La decisión de cuándo se celebra el debate. Pero dijeron que la habían tomado conjuntamente. No, Feijóo dijo que con 10 o 15 días le bastaba. Lo que sí que ha condicionado es cuándo se celebrarían elecciones, si se vuelven a celebrar. Y para evitar que sea en fechas navideñas, se alarga hasta finales de septiembre para que la repetición electoral sea a mediados de enero. Pero eso es endiablado, porque la situación en la que se ha colocado es muy compleja, ¿no? Es extremadamente compleja, ¿no? Bueno, eso no te lo niego. Claro, es que tener que decir que presentarse y a la vez estar en contra de lo que va a decir el siguiente candidato, pues es muy complicado, ¿no? Yo lo hubiera trasladado posteriormente, pero en fin, es un problema de estrategia que yo creo que las ramas no pueden hacernos no ver el bosque. Pero hay una razón, Miguel Ángel, y es, el Partido Popular contaba con poder ablandar al Partido Nacionalista Vasco.
Sí, sí, pero para eso no necesita. Que Ortúzar ahí, acuérdate, cuando nada más acabar toda la historia y demás, dijo, Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, más de derecha no puede haber, hemos impedido que la derecha llegue al gobierno de España. Ortúzar. Entonces, lo que está viendo por parte del Partido Popular es un intento de ablandamiento de los dirigentes en el País Vasco para que esos 5 diputados apoyen al Partido Popular. Eso no lo necesitas. Y entonces da tiempo para convencerlos. Para eso no necesitas tanto tiempo. Ya, bueno, eso además, como son los vascos, que son un poco... Sí, pero en fin, no necesitas demasiado, ¿no? Yo creo que estaba ya bastante, que las cifras, que no se puede, esto no es como intentar buscar un voto por ahí perdido, no, los diputados saben lo que tienen que votar, no puedes decirles lo que tienen que hacer porque ya se lo saben de memoria. Lo digo porque cuando solo me faltan 4, no, te falta un mundo, como si se te falta uno, te falta un mundo, ¿no? No, yo creo, pero insisto, esto es un tema yo lo veo más de estrategia. Yo creo que quizás son las ramas y que lo que hay que ver es el bosque. Es que el tema es extremadamente serio. Es extremadamente serio. Es que, decía Percival ahora, es que estamos en un problema de que se está cambiando la Constitución. Yo voy más lejos. Es que se está poniendo encima de la mesa la propia existencia del país. La propia existencia de España. Es que una cosa los derechos iguales de todos y cada uno de nosotros. Y no se está dando esa consideración. Se está hablando que si es un golpista, un señor expresidente del gobierno, que a mí, sinceramente, aunque fuera muy importante lo que dijera, es un expresidente. En fin, bueno, dentro de me parece que lo que está ahora encima de la mesa son otras cosas. Lo que está encima de la mesa es que si prevalecen los derechos, que es un debate que no existe, me gustaría que existiera, si prevalecen eso que se llaman derechos colectivos, que no sé muy bien qué es, derechos históricos ante el derecho que todos hemos defendido desde el año... desde el año 504 a.C., que lo dijo Clístenes, si todos somos iguales ante la ley, si lo somos o no lo somos, si todos los españoles somos lo mismo, si lo somos o no lo somos, eso es lo que está encima de la mesa y es extremadamente serio. Julián. Sí, yo quiero volver a la convocatoria, a las palabras que utiliza para la convocatoria Cuca Gamarra, ¿no? Sin querer faltar en absoluto al respeto ni al Partido Popular, ni a sus militantes, simpatizantes y mucho menos a Percival, ¿no? ¿Qué he entendido yo en la forma que la ha convocado? Bueno, hemos convocado o vamos a convocar un acto abierto a todo el mundo, al aire libre y le ha faltado añadir, y festivo. Hemos pensado celebrarlo en la pradera de San Isidro, pero no hemos encontrado el lugar, ¿verdad? Es que no comprendo el complejo que tiene, en este caso, el centro derecha, por decir, vamos a convocar un acto para defender la Constitución, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vamos a entender todos. Claro, es que en la forma en que lo plantea Percival es lo que te digo. Le ha faltado añadir y un acto festivo. Podrán ir todos con sus familias allí, llevar la merienda, pero que es que no es eso. Esta celebración de este acto creo que no va de eso. Creo que va para lo que tú estabas diciendo, Miguel Ángel, poner encima de la mesa una cosa muy grave, de extrema gravedad, probablemente la más grave que está sufriendo el país, España, desde que se aprobó la Constitución del 78. Es el momento, me parece a mí, más grave. Y esto hay que decirlo así, no hay que darle más vueltas. Claro, pero fíjate, y yo insisto, esto es tan grave, tan importante, tan serio, que yo quiero que me convoque a esto Feijóo, y quiero que Feijóo convoque a todos, también partidos políticos. Quiero que y sindicatos y lo que todos quiere decir todos, no hay duda sobre eso, ¿no? Cuando uno no lo hace, pues es porque quiere ir cubierto, que no sea muy abierto, porque si llueve me mojo. 2, oiga, es que le ponen de chupa de Domine a Aznar, y le defendió antes a Alfonso Guerra que alguien relevante en el Partido Popular, con la excepción de uno que ahora creo que manda mucho, pero que es un desconocido, Miguel Tellado. El hombre que asumió la defensa pública de José María Aznar y que dijo pues las cosas que se le ocurrieron decir, no entro a valorarlas, no estuvo demasiado mal. Pero hombre, ¿ustedes se creen que en 48 horas no hay nadie en el Partido Popular que salga y diga, ¿cómo? ¿Pero qué se ha creído usted? ¿Pero qué se ha creído usted? Bueno, yo puedo entender que Miguel Tellado no sea muy famoso, es el número 3 del PP, a todos los efectos. O sea, dentro de la jerarquía del PP... A ver, número 1 es Feijóo. Sí. Número 2 es
Cuca, secretaria general. Número 3 es uno que se llama coordinador general, Zuckerberg, Elías vale, Bendodo. Bueno, pues 4. El cuarto. El 4. Vicesecretario de organización. Sí. Ya. Y Vale, es pues nada. los que mandan en el día a día. No, yo me quito de en medio. Si creéis que la respuesta a una cosa tan seria como llamar golpista a uno que ha sido presidente del partido la tiene que abordar Miguel Tellado, pues yo... ahí lo dejo. No vamos a entrar en más disputas sobre esto, pero que no, esto se ve a la legua que no van en serio, que no hay pasión en esto, que no hay ánimo de tener 1 millón de personas en la calle exigiéndole a Sánchez que decline, que es lo que nos gustaría a algunos. Algunos, por cierto, la mayor parte de la gente que vota al PP, el resto de gente que vota a otras opciones de derechas, y la mitad de las familias de los de la bancada socialista. A ver en qué estamos. Y a los comunistas vamos a dejarlos aparte. Por cierto, ¿os acordáis a quién llevaba en primera fila Sociedad Civil Catalana cuando consiguieron 1 millón de personas en Barcelona después del 1 de octubre? A un tal Paco Frutos, sí, señor, que era del Partido Comunista Prosoviético. Sí, sí. Sí, ahí estaba, sí, sí. en primera fila. Sí, sí. Transversalidad. Si aquí no venimos a cuestionar, esto no es un debate de ideas, este es un debate de principios. Y los principios se pueden compartir con cualquiera que no comparta tus ideas. ¿O Bueno, no? que quería comentarte, añadiendo una cosa a la que has dicho, pero hay una parte que yo tengo mis dudas. Hay una parte que yo tengo mis dudas, y es cuando dices la mitad de la bancada socialista, que estaría de acuerdo. 1/3. Yo creo que el poder... Yo creo que el poder... He dicho las familias. ¿eh? Pensaba... He dicho te había las entendido la familias. bancada que estaba refiriéndote a los cargos públicos. Yo creo que el poder, y en eso se meten todos los cargos públicos, disminuye mucho la capacidad de tener un espíritu crítico. Más si ese espíritu crítico lo tienes que tener contra el que te puede nombrar mañana si hay otras elecciones. Entonces yo no tengo tan claro que... O sea, yo no tendría tan claro, porque has dicho de la familia, sí, pero yo no tendría tan claro si te hubiera referido a la bancada del Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que sí que están todos por la labor de que se forme un gobierno con Puigdemont, un gobierno que va a ser terrible para este país, pero que si Puigdemont dice, yo no lo sé si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, yo no lo sé, posiblemente las haya, pero como Puigdemont diga que sí, como de él sí quiero, y exista matrimonio, ese matrimonio se consumará en ayuntamiento carnal. Bueno, y ahora saco mi último argumento de la carcasa, y es la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de mejorar sus resultados electorales de las últimas es presentarse ante los españoles diciendo: soy un hombre de Estado, lo he intentado, pero es que lo que exigía Puigdemont no se puede pagar. Y eso le da votos. Sí. Él ha comprobado que tiene una capacidad movilizatoria impresionante y eso le daría votos. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Yo te digo, yo a veces pienso que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es un mago, y entonces, lo he dicho antes, cambió la mayoría absoluta que va a sacar el Partido Popular en estas elecciones y le dio la vuelta completamente a la historia. Puede hacerlo, pero yo no creo que tenga esa grandeza que tú estás planteando. Eso es de película, de Aaron Sorkin, del ala oeste, Casa Blanca y demás. Es decir, aquí estamos hablando de lo que es ganar, ser presidente de gobierno. Y voy a intentar por todos los medios ser presidente de gobierno. Y si tiene que pactar con este señor, pactará con este señor. Ya ha pactado, de hecho. A ver, no olvidemos que le ha prestado diputados para formar grupo político a Junts. Y eso supone dinero. Es que no nos olvidamos de esto. Tener 7 diputados significa pasar al grupo mixto, o por el contrario, si tienes 10 ya recibes una pasta, así 1 millón y medio de euros, que es un pastizal. Estamos viendo signos que apoyan justamente eso. Yo no creo... A ver, al final estamos hablando de una cosa de grandes ideas, pero estamos hablando también de algo muy importante, y es que la gente tiene que pagar hipotecas y tiene que vivir. Y los señores dirigentes de los partidos estos, todos tienen posiciones. Al final del camino, cuando se presenta Puigdemont en las elecciones, fue también para sobrevivir, porque no solamente podía estar viviendo el amigo de Girona que le pagaba la pasta al principio, sino que ha conseguido pues un sueldecito allí Pues aquí estamos hablando también de la suerte, que lo olvidamos todos nosotros, de la suerte de esas minorías, de esos grupos, de los políticos que están trabajando, que les viene bien también
el tener un gobierno con Pedro Sánchez, porque, bueno, siguen estando subidos en el burro político, que es lo importante. Y nos olvidamos de eso, que es muy importante. Y en el Partido Socialista su gente también apoya a Pedro Sánchez, porque salir justamente del gobierno... Imagínate la debacle que ha habido en las diferentes comunidades autónomas que ha perdido el Partido Socialista, de gente que ha perdido su puesto de trabajo. Hablamos de puestos de trabajo y luego marcharse a la sociedad civil a buscar trabajo diciendo que has estado no sé cuánto tiempo trabajando con el PSOE en no sé dónde, o el UGT. Yo tengo amigos de UGT que han tenido que cambiar su currículum vitae para que cuando van a buscar trabajo que no se vea su pasado político. ¿Por qué? Porque está mal visto en la vida política ese pasado político. Y eso es muy importante. Y al final el condumio personal de cada uno de ellos es lo que manda, es mi punto de vista. Bueno, pero, en fin, por discrepar un poco, yo lo que entiendo que plantea Javier no es tanto que Pedro Sánchez se autoinmole por una cuestión de honor y de la grandeza de España. Plantea un acto de grandeza personal y política. Yo en todo caso lo interpretaría más como un cálculo político, un cálculo electoral. Puramente egoísta. Exacto, como algo y que él, a través de estudios que pueda tener, le diga, si vuelves a plantear elecciones, te envuelves en la bandera de España, dices que no has cedido a las presiones de los chantajistas estos, podrás gobernar a partir de enero. Podrás gobernar igual que ahora. Sin Junts. Bueno, sin Junts, con RC, claro. Con Bildu. Bueno, sí, pero no te están pidiendo una amnistía, ni te están pidiendo que no, un referéndum. RC ya se ha exigiendo. Que no va a haber cambios. Perciban, no va a haber cambios radicales con unas nuevas elecciones. ¿Que puede aumentar 2 escaños un partido y bajar 2? Sí. ¿Que puede haber 3, 4, 5? Sí, puede pasar, pero nada más. Entonces, la estrategia no puede pasar por ganar 3 escaños más cuando ya tengo cogido todo. Y además que es que solo hay que ver las caras. Si es que está ya todo atado y bien atado. Estamos haciendo política ficción, ¿eh? Yo, por supuesto, sí. no tengo datos. No, lo que son estoy 5 millones de euros, siguiendo a lo que decía Carlos, son 5 millones de euros aproximadamente, o 4 millones de euros, lo que le cuesta a Waterloo a unos cuantos que están allí. Porque son muchas familias, ¿eh? Son muchas, más de las que parecen. Allí hay que ver las fotos, sobre todo del principio, las de mediados, todos los que había ahí, los asesores, los políticos, bueno, y luego sin lo de la seguridad y todo lo demás. Pero 5 kilos. Pero a ver, ¿quién paga 5 kilos? Factores económicos. Es que, ¿qué le puede interesar más a Sánchez? ¿Gobernar 2 años con Junts, que no creo que aguantase muchísimo más, o si repite las elecciones 4 años sin Junts? Es que económicamente igual le sale a cuenta. Es decir, que el cálculo, yo entiendo que no es por mucho, pero puede ser que electoralmente sí que le salga a cuenta hacerlo. Por cierto, siento ser tan incisivo. Atentos a las perversiones del lenguaje y no solo políticas, ¿eh? Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar el chantaje de Puigdemont. No, óigame. Puigdemont no chantajea a nadie. Él está ahí en Waterloo dándole al mejillón, pum, 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 sí. Y de repente le llama a alguien de la Moncloa y le dice, oye, chato, ¿qué quieres? Que te lo vamos a dar todo. Y dice, pues querer. Jaume Asens, el que le llama, él dice el lenguaje de Puigdemont, el pago. El pago a escucharte es la amnistía. Y el pago a entregarte el voto es un compromiso sobre el referéndum de autodeterminación. Pues oye, eso es lo que dice el papelito que hay en el escaparate de la tienda. Si entras y quieres comprar, ya no podemos hablar de chantaje. Es una libre elección. El proponente no es Puigdemont, no se olviden de eso, es Pedro Sánchez. Entonces, claro, cuidado porque al final resultará que lo desvirtuamos un poco todo. Esta confusión solo interesa a Sánchez. Totalmente de acuerdo. El otro lo que quiere es lo de ya soc aquí. Eso es lo que quiere. Y eso le viene muy bien. Eso le viene fenomenal. Bueno, ojo, el otro empieza a ver algunas cosas. Encuesta publicada por El Mundo el pasado martes, si no voy errado, o lunes o martes. Empieza a mejorar su expectativa electoral por el hecho de que los indepes dicen, mira, cómo se los está chuleando. Estamos hablando de Puigdemont, ¿no? Para que quede claro, porque igual no estaba claro. Por supuesto, de Puigdemont. Mira cómo trolea al presidente del gobierno de los españoles. Y ahora va a ser Puigdemont el que va a decir que sí o que no. Y, hombre, no son muchos, pero le está depredando votos a Esquerra Republicana. Y eso en un irredento, en un señor pues, que tiene la vida en lo que es la liberación de Cataluña, del yugo opresor español, pues tiene el efecto que tiene. Le importa una higa apoyar o no apoyar a Pedro Sánchez. Él está en otra película. Y en esa película
este rollo de Irredento le va bien, y si estropea las dos posibilidades y hay que ir a elecciones de nuevo, pues para él es un paso hacia adelante. Julián. Sí, si se produjera esa repetición electoral de la que estabais hablando, en la que Pedro Sánchez se presentara como el defensor de un Estado de Derecho, y gracias a él pues no ha resistido a la tentación y no ha aceptado el chantaje, como se quiera llamar, yo lo que sí que estoy convencido es que daría para un capítulo nuevo del Manual de Resistencia. Entonces ya se podría presentar como diciendo una nueva edición, a lo mejor vendía otros no sé cuántos miles de ejemplares. No sé cuántos miles ha vendido, pero sí sé que ha declarado 42.000 euros por derechos de autor de ese libro. ¿Y quién se ha llevado los derechos de autor? ¿Y quién se los ha llevado? ¿La que lo escribió? Se los ha pagado el editor al autor, que se llama... El CSD, el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes. No lo sé. Porque era la Secretaría de Estado la que se lo escribió. Irene Lozano. Sí, esto no se reparte nunca. Esto no se reparte. Bueno, pues quedas tú por opinar. ¿Tú crees que no ganaría impulso la lista de Sánchez en unas elecciones hipotéticamente repetidas? Es que puede que sí, sin duda puede que sí. Es algo que, en fin, unas elecciones, además, cuando estamos hablando de tan pocos escaños, no es demasiado relevante, ¿no? Lo que pueda sacar Sánchez. Lo importante es que 1/3 de los que gobiernan en este país, que puede llegar a ser un 30, un 28%, pero que 1/3 de los que gobiernan en este país van a imponer su criterio, en este momento o en otras elecciones. Y eso va a seguir pasando. Y entonces esa situación, en este caso a Sánchez, pues no le favorece el ir a unas siguientes elecciones, ¿no? Entonces, por sacar unos escaños más, yo creo que no lo haría. Insisto que creo que lo único que puede cambiar el panorama es que Puigdemont pues no le guste lo que está pasando o eso que dicen algunos, bueno, pues a lo mejor me viene bien a mí para las siguientes elecciones que piense Puigdemont, pero es que tampoco lo pienso, porque los millones de euros que le cuesta estar allí cada año son tantos que ya no puede, y es que se le ha abierto la puerta, es que este hombre estaba denostado, es que este hombre ya no le podían ni ver en Europa, es que este hombre ya apenas podía abandonar Waterloo, es que este hombre ya le teníamos sometido, es que ya habíamos ganado, es que ya estaba ganada casi la batalla. Mejor. Eso es lo que piensa él y Redento. Un apunte final sobre la importancia de los pequeños cambios. El escaño este que bailó en Madrid, ¿no? Que pasó del PSOE al PP, que ha llevado hasta el Constitucional el PSOE, o sea, juntas electorales, jurisdicción ordinaria, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y que en el fondo era un solo escaño. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que Junts, en vez de abstenerse, tenía que votar a favor para que Pedro Sánchez fuese el presidente del gobierno. Entonces, o sea, entiendo lo que dices, que los cambios no serían muy grandes, y yo tendría tendencia a estar de acuerdo con eso, pero en la situación en la que estamos en España hasta hoy por hoy, pequeños cambios tienen muchísima influencia. También es cierto que calcular de aquí a unas elecciones exactamente el efecto electoral que va a tener es dificilísimo y, vamos, me parecería muy osado. Pero este hombre, osado, de luego, lo es. ¿Y no creéis que sería más sencillo la formación de un gobierno PSOE-PP o PP-PSOE con una misión única en la legislatura y a continuación disolución de las cámaras, que consistiera en modificar de una vez por todas la ley electoral? Lo resolveríamos todo, se acabó. Hoy es imposible. No, ya sé. Eso es lógico, pero es imposible. Ese planteamiento es imposible, ¿no? Y se hace desde distintos sitios. Algo parecido dijo también el expresidente de Extremadura, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Y más personas, hay muchas personas. Incluso una oferta de contrario le hizo Feijóo a Sánchez, ¿no? Distinta a la que se propone por parte del expresidente de Extremadura, pero al final todos tienen el mismo pozo, ¿no? Oiga, tenemos unos problemas muy serios, nos podemos poner de acuerdo en lo mínimo, pero yo creo que la respuesta ya la tienes en el 2017, no es no. Entonces, si no es no, no es no, y eso es lo que prima, y eso es lo que, pues entonces nunca vamos a encontrar el acuerdo. Estamos, yo creo, en el factor humano. Hay una persona que se llama Pedro Sánchez, y mientras Pedro Sánchez esté ahí, todo está condicionado a sus
odios, sus filias, sus fobias, y no va a haber ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Olvidémoslo. Cuando planteamos eso de qué razón, de que hay una razón de Estado y demás, Pedro Sánchez es un animal político. Antes muerto que sencillo. Exactamente. Entonces, en el momento en que Pedro Sánchez salga del escenario, deje ese secretario general y venga otra persona, todo va a cambiar. Pero hoy por hoy el factor humano condiciona todo. Sí, pero es que además, perdonad solo una cosa, es que además es mi opinión, lo he dicho alguna vez, es que yo creo que Sánchez ha hecho una continuidad a una política que se inició a la primera década del año de este siglo. Es una continuidad y es no ser, lo hemos dicho y además lo ha dicho un ex líder socialista, no ser el referente del Partido Socialista, sino ser el referente de un movimiento. Entonces excedo, me voy a otro lado, soy el jefe de una plataforma, soy el que lidero una plataforma y entonces que ya tengo que defender las cosas que dice esta plataforma. Bildu, lo que defienda Bildu, Junts, lo que defienda Junts, y entonces termino siendo el líder de todo eso, no del PSOE. Estoy de acuerdo, pero entonces lo que no se puede aducir, lo que no se puede aceptar es que es por el bien de España. No. Bueno, ya está. Pero digámoslo abiertamente. Si fuera por el bien de España, por el Estado de Derecho, por la democracia... De todas formas, hay una cosa muy clara. También me lo explicaba un miembro del PSOE en el 2017, antes de que él fuera presidente del gobierno, en Belgrado, caminando por Belgrado. Él me decía, mira, Carlos, el problema que tenemos es que hemos muerto de éxito. Digo, ¿muerto de éxito? ¿A qué te refieres? Entonces, sí, la derecha ha asumido todos nuestros postulados, el estado del bienestar, etcétera, etcétera. O sea, no es el liberalismo lo que tenemos enfrente, sino es una, digamos, una especie de socialdemocracia mucho más suave y demás. Nos ha robado de alguna forma nuestros ropajes. Entonces me decía, necesitamos encontrar otras referencias que nos puedan diferenciar de ellos, puesto que ya hemos colocado que esta sociedad es nuestra, es nuestro modelo de sociedad. Entonces, ¿qué te encuentras en el 18? Te encuentras con que se alía con Podemos y al final termina por robar la cartera a Podemos también. Si te fijas, lo que hizo Mitterrand con Marchais en su momento en el Partido Comunista, se la ha comido y ha asumido todo eso. Claro, de alguna forma es el gran salto, el triple salto mortal para volver a caer de pie y decir que somos diferentes a la derecha. La derecha que antes la izquierda. Hacemos una pausa para la publicidad. Estamos de vuelta en apenas 2 minutos. Bueno, sobre la abducción de postulados y de ideologías, don Miguel Ángel Ferrero tiene una tesis. Sí, bueno, es una realidad, ya excede de una tesis personal. Es que la socialdemocracia en este país, que aparentemente defendía el Partido Socialista, ya no existe. O sea, es evidente que el ecologismo que defiende el Partido Socialista no es ni mucho menos ni de izquierdas, ni socialdemócrata, ni mucho menos. Un ejemplo. La imposición del coche eléctrico, entre otras muchas cosas, la imposición del coche eléctrico. Oye, eso está sujeto a un principio europeo que aquí se aplica, que es el que contamina paga. Es el principio más de derechas que puedes ver en tu vida. O sea, eso no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Eso es decirle al pobre que se jorobe y que se aguante y que se quede en parla. Que de ahí se tiene que quedar y de ahí no salir. Un coche eléctrico. Tú que no tienes dinero para un coche eléctrico, ahí te quedas, porque el que contamina paga. Eso sí, si tienes muchos millones, no te preocupes, puedes contaminar lo que te dé la real gana. Ese es el principio europeo básico. Esto está en nuestro derecho. Es el principio básico, ¿no? El derecho en la parte política. Es el principio básico. Eso ha entrado en España. Entonces, el nuevo PSOE
ya no defiende pues una socialdemocracia basada en valores, ¿no? En el valor, en el reparto de la riqueza, en que hay que abandonar un poco el artículo 14, el artículo 24 en cuanto a la igualdad, y hay que buscar más, el 9.3 en cuanto a que las administraciones públicas, la igualdad, pero siempre referente al poder, ¿no? Que tiene que ser el poder el que vaya ablandando los problemas, o los planteamientos de la teoría del dominio de Petit, ¿no? Todos esos planteamientos, que sí que tenía Zapatero, por ejemplo, todos esos planteamientos ya no existen dentro del Partido Socialista. Entonces lo que existe es el eco, fem, gen, ¿no? La ecología, el feminismo y el género. Y si lo veis, todo va por ahí, ¿no? Hoy hemos tenido una declaración en la Audiencia Nacional. Hemos tenido la declaración de un expresidente del fútbol, ¿no? Bueno, Rubiales. De Rubiales. Hoy hemos tenido, ayer, perdóname. Ayer tuvimos una declaración... Es verdad, macho, es que uno ya no sabe. Ayer tuvimos la declaración del presidente de la Real Federación Española de Fútbol por un asunto, ¿no? Este asunto, por un asunto del famoso beso, ¿no? Este asunto ha traído como consecuencia, el beso aquel ha traído como consecuencia que un señor pase por la Audiencia Nacional en 15 días y se le haya tomado declaración. Bueno, pues al señor Rubiales, que está siendo investigado por delitos de corrupción de todo tipo, todavía no se le ha tomado declaración en todos esos delitos. Esto te da la idea... Desde hace un año. Año y medio, de mayo. Esto te da una idea, lo digo un poco también por escenificar y por dar una pincelada de color. Esto te da una idea de qué es lo importante para el fiscal. Y el fiscal ya sabéis que es principio de jerarquía y de quién depende. Pues esto te da una idea de lo que significa para este gobierno y de lo que significa para el nuevo PSOE, que es que cualquier persona que se crea socialdemócrata es que no tiene espacio ahora dentro del Partido Socialista, tiene mucho más espacio con Yolanda. Tiene muchísimo más espacio. Es que ahí en ese entorno no se está defendiendo ya la socialdemocracia, se está defendiendo lo que venga. Si ahora interesa esto, pues defiendo esto. ¿Que interesa el feminismo? Feminismo. Pero ojo, que como mañana el criticado sea uno de los nuestros, a lo mejor tampoco interesa el tema del feminismo. Entonces al final es el poder por el poder. Es mantener el poder a toda costa y de paso pues voy haciendo algunas acciones de reparto de la riqueza, pero no demasiado, lo que me permita el mercado. ¿Has dicho tú el feminismo? Pues me alegra comentar contigo que esta semana ha vuelto a ser noticia lo del Tito Berni. ¿Y a qué nivel de noticia? Resulta que le mandaban fotos de mujeres desnudas, se las mandaba el tronco Tacoronte, y él elegía desde el Congreso, en un pleno. Salgo del pleno y voy para allá. Vean. Por mucho que el PSOE intente dejarlo a un lado, el caso del Tito Berni sigue en el centro de la polémica y los últimos mensajes que han salido a la luz esclarecen aún más esta presunta trama corrupta. En una conversación de WhatsApp entre el Tito Berni y el mediador, Fuentes Curbelo dice: acabó la sesión plenaria, seremos unos 10, 5 y 5. Estábamos reuniéndonos para salir juntos del Congreso. A lo que Navarro Tacoronte contesta que les espera allí, en Ramsés, y que tienen el reservado. Horas más tarde, el mediador le manda al Tito Berni 8 fotos de mujeres desnudas y le dice que le están esperando. Mensajes que demuestran que la cena y la poscena del 21 de octubre de 2020 se gestó desde el Congreso. En ese momento, la pandemia estaba dando aún sus coletazos y el gobierno tenía decretado el toque de queda. Mientras estaba en sesiones plenarias, el Tito Berni se dedicaba a hacer sus negocios, a vigilar que se le ingresaba el dinero y también a organizar cenas como esta. Unas fiestas que acababan con drogas y prostitutas en el hotel. Y ojo, porque de los diputados del PSOE que fueron con el Tito Berni al Ramsés, solo uno continúa a día de hoy en el Congreso. Es Manuel Arribas, diputado por Ávila, que fue excluido de las listas para estas elecciones, pero Ferraz acabó imponiéndolo como número 1 por esa provincia. En definitiva, esta conversación que ha salido a la luz constata que la trama conectaba el nivel más alto de la política con la corrupción. Mientras tanto, la investigación continúa.
La Policía Judicial sospecha que la red del Tito Berni cobró 25.850 euros del dueño del local donde celebraban sus fiestas con prostitutas a cambio de conseguir ayudas con la licencia de su terraza. Por ello, Anticorrupción considera imprescindible que el responsable de la firma que opera el restaurante declare como investigado. Con el avance de la causa, la magistrada ha acordado una nueva tanda de declaraciones que se celebrarán el próximo 7 y 8 de noviembre. Amigo Julián. Bueno, dicen que les mandaban fotos, yo creo que es más que fotos, les mandaban catálogos, ¿no? Sí, exactamente. Un catálogo completo como el de para elegir, sí. ¿no? Porque con 8 fotos no llegaban a nada, ¿no? Era un catálogo completo. No sé, es lamentable. Tú decías antes también, tú decías, Miguel Ángel, lo de la Fiscalía, el fiscal, y ya no solo el fiscal jefe, sino la fiscal que se ocupa del caso Rubiales en la Audiencia Nacional, ha dado una celeridad a este tema que es, no había ocurrido nunca, ¿verdad? Y por un caso que, bueno, pues tendrá su importancia, pero nada más, claro, ahora mismo ya no está acusado solamente de un delito de agresión sexual, también está acusado de un delito de extorsión, ¿no? De amenazas, etcétera, ¿no? Entonces esto le puede tener consecuencias muy graves para él, Una información añadida a esto del Tito Berni, para que veamos el carácter del ciudadano. Cuando estaba ahí viendo el catálogo de las prostitutas, al mismo tiempo en su perfil público de Twitter había puesto una foto suya con un lema feminista, de estos del PSOE tipo Yo sí te creo, en fin, no me acuerdo muy bien cuál era el titular. Yo también te creo. Una cosa feminista del PSOE. Es decir, que mientras su imagen pública era la de hacer ritmo defensor del feminismo, lo que estaba haciendo desde su escaño es elegir las prostitutas con las que se iba a acostar esa noche al salir del pleno. Es decir, que este hombre, la razón verdadera por la que venía a Madrid no era para asistir al Congreso, era para consumir prostitución y irse a cenar al Ramsés y hacer negocios con empresarios ilegales. Claro, y este ha sido diputado del PSOE durante años y nos siguen dando lecciones de feminismo y de lucha contra la corrupción desde el PSOE. Pero claro, de esto no irás a hablar en ninguna de las 6 televisiones que generosamente contribuye Sánchez a engordar su presupuesto. Por cierto, Carlos, tú y yo tenemos una cuenta pendiente, porque que un gobierno en funciones destine 25 millones de euros a los medios de comunicación, pues porque va mal dada, ¿verdad? Vamos al engrase, sala de engrase, y ahí dejan el coche, que vuelva a funcionar a favor tuyo, ¿Esto qué te ha parecido? Medios de comunicación, amigos. Evidentemente, pues a vosotros y a nosotros no nos dan nada, es evidente. Por supuesto, como siempre. Bueno, somos más independientes y podemos decir justamente lo que estamos haciendo aquí en estos momentos. Otros te cuentan mentiras. Me refiero a esos que están recibiendo ese dinero para contar la versión del gobierno, evidentemente. Pero yo creo que es lo de siempre. Los gobiernos tratan... A ver, siempre cuando explicamos qué es la democracia, la esencia de la democracia se basa en el estado de opinión. La gente decide a través de nosotros los medios de comunicación a quién votar. Bueno, pues evidentemente los gobiernos tienen la posibilidad de utilizar esos medios para, si yo digo mentir, digo contar, para que se cuente la historia de una forma que les beneficie a ellos y seguir en el poder. Ese es el gran problema de la democracia y también pues, su gran ventaja, porque estamos hablando precisamente aquí por eso, libremente, expresando nuestra opinión justamente por ese artículo 20 de la Constitución que nos da esa posibilidad. Pero también eso mismamente, la pasta que maneja el gobierno, da la posibilidad de que cuenten otra versión que es mentira. Claro, esto no es envidia. Pero que es así. Envidia. El precio de la independencia nada, es este, pues hasta me parece barato. La cuestión es, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué se cree este gobierno que es eso de estar en funciones? Es un problema de concepto de alguien que se cree pues que va a volver, que esto es suyo, que esto es su cortijo, que ahora le doy a la llave de la espita de la Constitución, ya pues no va a funcionar como funcionaba, ahora el Tribunal Constitucional tampoco. Vamos, la que han montado con... Había que dar, Marlaska, había que darle la medalla del mérito policial distintivo rojo a Cándido Conde Pumpido. Es que es una provocación constante. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues
porque se puede, porque se puede. ¿Que irrita a los sindicatos policiales? Pues que se irriten. Ya irán al laringólogo, si se irrita mucho la garganta, no hay problema. Les da completamente igual, es una insultante arrogancia que va día a día y que cada vez pues, tiene más callo, también es verdad eso. Bueno, decía usted antes, señor Manglano, se acordaba usted, y yo se lo agradezco mucho, de la ley del solo sí es sí. Y hay que acordarse siempre, pero claro que estos días atrás hemos tenido la desagradable sorpresa, nadie se congratula de ello, quede claro, de que le hayan tenido que reducir la condena a uno de los que estaban en la cárcel cumpliendo con lo de la manada. Y eso es lo que dio pie precisamente a esta ley. Y fíjense una cosa, esto no pasa nunca en la historia, tú me corregirás, Carlos Berbell, no pasa nunca en la historia de lo que es la literatura judicial. El abogado del condenado y la abogada de la víctima están de acuerdo, ambos en algo esencial. Esta ley es una verdadera chapuza. Vean. El solo sí es sí acaba de beneficiar a uno de los miembros de la manada y las críticas al Ministerio de Igualdad no cesan. Sin embargo, los morados siguen en las suyas, no asumen las consecuencias de su ley y tachan a los jueces de machistas. Ione Belarra califica de incomprensible la decisión derivada de una ley que ella misma y sus socios han puesto en marcha. Esta es una sentencia judicial, una rebaja absolutamente incomprensible. Y obviamente ese cambio cultural tiene una reacción machista y que se visibiliza también en ámbitos como el deporte, pero también en el ámbito judicial. Ángel Boza es el último de más de 1 millar de agresores beneficiados por el solo sí es sí. Tras conocer su rebaja de condena, lo previsible es que los otros 4 condenados de la manada también vean rebajadas sus condenas. Así lo ha señalado el abogado de Boza, que ha calificado la ley de absoluto desastre. En contra de lo que se está diciendo desde el Gobierno, en contra de lo que se está diciendo desde el Ministerio de Igualdad, que es que en aplicación de esa misma ley los tribunales se ven absolutamente compelidos a reducir la condena porque la ley exige esa reducción de la condena. Y quien también ha cargado duramente contra la ley Montero ha sido la abogada de la víctima de la manada, quien asegura que la norma está protegiendo al agresor en vez de a la víctima. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres, pero las voces que alertaron sobre los efectos que podría tener fueron vilipendiadas. Desde Igualdad llegaron a lanzar un discurso sobre jueces machistas y justicia patriarcal, discurso que a día de hoy siguen manteniendo. La ley se ha saldado ya con más de 1 millar de rebajas de condena a violadores y abusadores que estaban en la cárcel y con la salida anticipada de prisión de más de 1 centenar. Resulta que el Código Penal, abolido y criticado duramente por Igualdad, sancionaba con más dureza a los agresores que la ley defendida por Irene Montero. Cuando es posible que al resto de condenados por el asunto de la manada también les apliquen recortes porque te empuja, al tribunal le empuja la ley, a ver si nos enteramos. Pues no hemos aprendido nada, seguimos en el trono de la arrogancia diciendo que el problema, esto lo decía Montero y hacía reír, pero es que se lo ha inoculado a Belarra y a algunos otros de su línea política. El problema es que los jueces son machistas, Carlos. Otro día me decía una juez, no se lo creía ni borracha. Sí. Que son casi un 60% de los jueces españoles son mujeres, casi un 60%. Con lo cual, el decir simplemente que los jueces son machistas es no conocer la realidad. Yo creo que esta ha sido la tumba, la ley del suelo sí es sí la tumba de Podemos. Ese es el problema que han tenido. Si en su momento la sentencia de la manada le subió hasta un punto, esta ha sido la tumba. Pero también una cosa muy clara, esta ley no hubiera salido sin el apoyo expreso del presidente del Gobierno. Es decir, sí, sí. Tanto el anterior ministro de Justicia como el actual ministro de Justicia fueron adelante porque el presidente del Gobierno les dijo que fuera adelante con la historia. Pero sabían perfectamente los efectos que iba a tener y avisaron de los efectos que iba a tener. O sea, estamos echando la culpa a Podemos y a Irene Montero de haber sacado adelante esta ley de una forma descerebrada en lo que a las penas se refiere, pero estamos olvidando que esta ley no hubiera salido si Pedro Sánchez no hubiera apoyado, que fue una orden suya directamente. Por lo tanto, a ver, sí, todo simplificamos siempre. Pero ni los jueces son machistas, porque no son machistas, insisto, la mayor parte son mujeres, y el daño que ha hecho justamente a la izquierda, pues ya hemos visto las elecciones, ¿no?
Sí, o sea, estando de acuerdo con eso, lo que no entiendo es por qué no es la tumba de Yolanda Díaz. Porque tan culpable es Yolanda Díaz de esta ley como cualquier otra. ¿Tú sabes lo que es el efecto teflón? Bueno, a Ronald Reagan decían que tenía efecto teflón. Que todo lo que le echaran, el efecto teflón, ya sabemos, esa película que se pone en las sartenes y demás y no permite que se pegue. No se le engancha nada. No se engancha nada. Reagan tenía efecto teflón. Esta mujer tiene efecto teflón. Eso más las purgas internas, porque sí, lo que ha hecho Yolanda Díaz es cargarse a Irene Montero para que asuma ella el coste de esta ley, pero es evidente que es una ley de todo lo que era Podemos. Yolanda Díaz era Podemos, y recordemos un dato muy importante. Creo que fue en febrero o marzo de este año, el PP y el PSOE se ponen de acuerdo para reformar esta chapuza de ley, y quien vota en contra es Yolanda Díaz y todo el PSOE. Perdón, no, el PSOE no, y todo Podemos. Bueno, ¿quién le está exigiendo responsabilidades ahora a Yolanda Díaz? Pues nadie. En fin, es que te quedas sin palabras ya, ¿no? Para juzgar la cara dura que se puede llegar a tener diciendo que esto es culpa de los jueces machistas y que es inaceptable o increíble que puedan rebajar la condena de esta manera cuando llevan 1.100 o casi 1.200 condenas revisadas por culpa de la ley. Han sido incapaces. O sea, el problema no es solo la ley, que también es la incapacidad para asumir un error. Que esto es típico del comunismo, por cierto. O sea, pase lo que pase, la culpa no es nuestra. Si hay efectos indeseados, es culpa de fuerzas externas a la nuestra. Nosotros teníamos razón porque somos moralmente superiores, la base del pensamiento de izquierda, somos moralmente superiores, y si nuestras intenciones son las buenas, nada lo que hagamos puede ser incorrecto. Por lo tanto, no tenemos responsabilidad en nada lo que ocurra. Eso lo decían los estalinistas. Sí, bueno. Pero la única que aquí ha pedido disculpas por esto ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, y creo que en un momento dado, una entrevista posteriormente, Pedro Sánchez también dijo que se había equivocado. Bueno, efectos indeseados, dicen, usan eufemismos. Efectos indeseados. Sí, no asumen. Después de 22 informes alertando de esto, 22 informes. Cuando se hace una ley no son efectos indeseados, son los efectos que se han planteado en la ley, ¿no? Pero esto es la evidencia, quizá yo vuelvo un poco a lo de antes, esto es la evidencia de que no se trata de un partido político, se trata de un grupo. Entonces ese grupo es un poco por donde lo que tú decías, Carlos. No se trata de que esto lo haya hecho Podemos, sino que lo ha hecho ese grupo. Y al final hubo que aceptar eso que dijo Podemos porque, bueno, pues es parte de este grupo. Eso significa que vamos a tener leyes, que vamos a seguir teniendo leyes, y cada vez peor en este sentido, porque ya también va a llegar a comulgar también Bildu, van a pasar también por la sacristía unos cuantos más, y todos esos van a imponer sus leyes en ese grupo. Y vendrá la ley del sí solo sí, vendrá la ley del no es no, y vendrán todas las leyes que tengan que venir de ese grupo. Y serán las leyes de ese grupo. No, tenemos que empezar a olvidarnos de PSOE, Podemos. No, es un grupo que está gobernando y que quiere liderar Pedro Sánchez, que se ha elevado por encima de ese grupo. Y eso es lo importante, pero porque veréis, hay más ejemplos. Lo que pasa es que la ley del sí solo sí es sangrante, eso es brutal, ¿no? Lo que ha pasado sacando a los violadores a la calle, eso no se le ocurre, vamos, eso hay que ser un pazguato para hacer esas cosas, además de mal político hay que ser pazguato. Pero es que hay más leyes. Yo una vez he mencionado aquí que la ley del deporte que entra en vigor el 2 de enero de 2023, es decir, ayer, esta ley tiene 92 referencias en 120 artículos a la igualdad y a la no discriminación. 92 referencias en 120 artículos, que parece que más que ley de deporte es ley de otra cosa. Bien, ¿cuántas consecuencias jurídicas por hacer un acto como el de Australia? Un acto de darle el beso. ¿Cuántas consecuencias jurídicas? No ha hecho el reglamento todavía. 0. Además, tampoco. No, pero es que la ley contempla las sanciones también. Porque las sanciones de esa ley, igual que la del 90, el reglamento reproduce lo que dice la ley. 0. No hay consecuencias jurídicas. Al final le han sancionado por falta de decoro. Hay algo más casposo que la falta de decoro. Y hay otra ley que no se me puede olvidar, perdón, Xavier, pero es que hay otra ley que entra en vigor mañana. Pasado mañana, el día 29, el día de mi santo, entra en vigor la ley de los animales. Una ley para matar animales, o sea, va a servir para matar a miles de animales en este país. Porque claro,
no se sabe cómo hay personas que se creen que la carne viene de Carrefour, del Corte Inglés o del hipermercado. Hay gente que se lo cree, que no sabe que existen vacas y que existen pueblos y que existen personas trabajando en los pueblos. Y entonces, pues, para tener una mascota vas a tener que tener un seguro. ¿Tú crees que todos los españoles se pueden gastar 50 euros todos los años, poniéndolo barato, 50 euros todos los años por un animal? Vas a tener que castrar a todos los animales. ¿Tú te crees que todos los españoles tenemos para castrar un animal que te cuesta entre 200 y 400 pavos el castrarlo? ¿Tú te crees que eso es posible? ¿Tú te crees que todos los españoles van a tener la suficiente, en fin, para hacer un curso porque tiene un animal y tienen 2 años para hacerlo según la ley? Este es el tipo de leyes que tenemos. La ley del grupo. La ley del grupo. Perdóname, un apunte, porque hay intereses económicos en eso. ¿Quién va a dar los cursos? Esos cursos que decías que efectivamente hay que tener un curso para tener una mascota. Claro, todo el conglomerado de animalista, que es afín a Podemos y que se va a ver beneficiado directamente económicamente de los cursos estos que vas a hacer. Sin duda, aunque luego a ti no te lo cobren y te lo pongan gratis, los que hacen el curso, evidentemente, claro. Evidentemente. Yo, volviendo a la reducción de la pena al miembro de la manada, yo creo que hay que decir muy alto y muy claro que para los jueces es de obligado cumplimiento la aplicación del beneficio de la ley más favorable al reo. Claro. Si no lo hicieran, estarían prevaricando. Claro. Por tanto, nadie se puede sorprender. O sea, el juez se ha limitado a aplicar estrictamente la ley. Lo que está mal es la ley. Entonces, ¿quién ha hecho mal la ley? Estabais diciendo. Irene Montero, Podemos, Yolanda Díaz. No, el Parlamento ha aprobado esa ley. El Congreso de los Diputados y el Senado. Esa ley ha pasado por ahí y algunos no se habrán dado cuenta de sus consecuencias, pero ha sido aprobada con todos los requisitos y pronunciamientos legales. Y ahí está, en vigor. ¿Qué es lo que corresponde? No la modificación que hicieron de subsumir 2 tipos en uno solo, digamos con 2 puntos, ¿no? Sino anular la ley, derogar la ley y volver o a la anterior o redactarla de otra manera. Lo que han creado es una confusión tremenda, porque, a ver, llamar una agresión sexual, lo siento, y en mi opinión, agresión sexual a un beso en esas circunstancias que no hay ningún sentido inequívoco sexual, que es lo que dice el Tribunal Supremo, para que haya realmente sea un delito, tiene que haber un sentido inequívoco sexual, y en ese momento sería libidinoso, dice el Tribunal Supremo. Claro, entonces, a ver, y si tú llamas a un beso una agresión sexual, estás confundiendo. De alguna forma, a ver, es lo que George Orwell en 1984 estaba ya mandando. Es decir, la cuestión está en que si tú manejas el idioma y cambias el idioma, cambia la actualidad, cambias todo. Y están haciendo esto justamente. Entonces, la gente dice, no, es que es una agresión sexual. Oye, yo, por ejemplo, tengo un problema. Fui a hacer una entrevista a una abogada y lo primero que dijo, perdona que te diga, me doy la mano porque es el efecto Rubiales. O sea, lo siento mucho. Luego cuando salí di un par de besos, pero... Por cierto, Carlos, antes en tu intervención, no esta sino la anterior, me has hecho pensar una cosa. Oiga, aquí de amnistía habla los porteros de las fincas de toda España, los taxistas de toda España. Tienen su opinión y tal, excepto una persona, la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que tú has mencionado antes. Si alguien la ve, por favor, que mande una nota a la familia, que no la han raptado, no ha sido abducida, que se encuentra bien, yo le deseo lo mejor. Pero muchacha, ¿qué es ahora cuando tienes que eres la ministra del ramo? Bueno, y esto me llama mucho la atención, me llama mucho la atención 2 cosas, me llaman la atención. Gracias también por aportar ese granito de arena de Margarita Robles. Fíjate, resulta que el anterior a la señora Llop, que ahora está en el Constitucional, Juan Carlos Campo, en lo que está es en que a su paseanta, que es Meritxell Batet, aconsejarla, quítate de en medio, sal de ahí, que eso puede acabar siendo un lío para todos los que hayáis tenido responsabilidad en esto de la amnistía. Y ya que lo dices, Margarita Robles. Margarita Robles es la persona, creo que la única, de la que Cándido Conde Pumpido se fía a la hora de decir, tú infórmame de lo que se está cociendo en Moncloa con respecto a la amnistía. Debe ser que de los otros tiene peor idea. Margarita Robles fue en el número 4, por Madrid. ¿Será? Es que, vamos, si una persona va en el número 4, significa que tiene influencia, poder, etcétera, etcétera. Tampoco dice gran cosa sobre esto de la amnistía.
No, vamos a ver, ella no maldice la amnistía, ni todo lo contrario. Está jugando en ese juego abierto de palabras, de que si es posible, tal. No va contra la corriente, no se ha puesto en contra del pensamiento de este Pedro Sánchez, seamos realistas. Es magistrada en excedencia, ¿eh? Sí, bueno, claro. O sea que no solo es ministra de Defensa, sino que es magistrada en excedencia. Podría volver en cualquier momento, una vez que abandone la política, a su puesto de magistrada y ejercer justicia, sí. ¿no? Yo creo que, digamos, las palabras que yo le he oído a Margarita Robles avalan la legalidad y la legitimidad de la amnistía, ¿no? No lo comprendo, pero bueno, ella es la responsable de sus palabras, ¿no? Lo mismo que con Marlaska, que dijo poco antes que no, pero ahora está en cómo digo yo ahora que sí, ¿no? Es que una vez que tú llegas a un puesto como ese, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, el poder es el poder, ¿no? Claro, pero para los asuntos que no tienen trascendencia, pues esto entra dentro del juego y a veces dices, bueno, pues lo que hace es callarse. No quiere decir ni que sí ni que no, se calla, se va a su casa unos días y no dice nada, ¿no? Y es comprensible, pero claro, en un asunto en el que está el juego el país entero, España, y los españoles y los derechos que tenemos nosotros, pues yo creo que en este punto alguno se lo tendría que empezar a revisar y tendría que empezar a pensar que está defendiendo lo indefendible. Bueno, yo me acuerdo cuando había gente que defendía a Margarita Robles, decían que era la parte más sensata del gobierno y demás. Si algo ha demostrado su trayectoria es que es tan hooligan como cualquier otro defensor de Sánchez. Fíjate, Nadia Calviño, que es el otro caso, y al final ha terminado siendo la estrella de la campaña de Sánchez. Sí, pues sí. Sí, y bueno, con la vista puesta en un puesto internacional, porque lo que le mola de verdad es ser presidenta del Banco de Inversiones Europeo. Pero lo que le mola de verdad, ¿has mirado lo que cobra? Hombre, el presidente del Banco Europeo de Inversiones. 350.000 pavos al año. ¿Y cuántos familiares puede enchufar? Eso va a eso es antes de consejos. Esos 350 es antes de consejos y de dietas. Salario base. Es que esto de lo que estáis hablando es lo que está hecho la política. Es que no es lo que piense solamente Pedro Sánchez. Es lo que piensan todos los que están por debajo, las situaciones en que están y qué pasaría si perdieran todo eso. Si lo vivió el Partido Popular en su momento cuando perdió el poder, claro, la cantidad de gente que se fue a la calle y luego buscar trabajo en la sociedad civil. No, que el Partido Popular en materia de hijos que hay que colocar, uy, qué miedito. ¿Te acuerdas de la hija de Guindos o de la hija de Arias? La sobrina, sí, sobrina. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, les deseamos un buen fin de semana en lo que queda de él y la próxima cita, el sábado que viene a las 10:30 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias.